deseo la paz de todos. Ah, les deseo la paz a todos mis hermanos y que el Señor nos bendiga en esta noche. ¿Me Y permites nuevamente para presentarte para que quede también grabado ahí, mi adelante. hermano? Por favor, entonces. Bueno, de nueva cuenta, hago la presentación de nuestro pastor Antonio Reina, quien nos está dando en este mes de febrero el tema de literatura juanina. Nuestro ponente es egresado del Seminario de Entrenamiento Ministerial, también es egresado de la Comunidad Teológica de México y actualmente estudia para una certificación en Artios Christian College en Denver, Colorado. También es pastor de la iglesia Bethesda en Houston, Texas. Ahora sí, mi hermano, dejo en tus manos el auditorio. Muchas gracias, hermano Vicente, hermano Julián. Muchas gracias. Que la paz de Dios sea con todos. De todo corazón deseo que todos tengamos paz en esta noche. Y pues vámonos derechito, hermanos, para aprovechar bien el tiempo. Ah, Hoy me he propuesto terminar la primera parte de la obra del Evangelio, ¿verdad? De la literatura juanina. Y al principio les mencioné que teníamos esta obra, la teníamos en dos partes, que era del capítulo 1 al capítulo 11, desde el principio de la introducción hasta la muerte de Lázaro. Y después viene la segunda parte, cuando es ungido, ¿verdad? En Betania hasta su muerte. Y hoy, pues me he propuesto terminar esa primera parte. Les había encargado algunos ejercicios, espero lo hayan hecho. Como somos bastantitos, pues no tengo tiempo ahorita de pedirles, pues cómo les fue, ¿verdad? En su trabajo, pero más adelantito voy a presentar y usted va a comparar el trabajo el trabajo suyo con lo que lo va a cotejar con lo que yo les estoy informando. Bueno, pues hoy terminaremos esta primera parte. Miren, la primera señal, hermanos, que es el agua transformada en vino, es bastante extensa porque nos ilustra varias cosas, sobre todo la ineficacia de lo que han estado haciendo tanto judíos como Nicodemo, tanto como los gentiles, la samaritana, ¿verdad? El agua, ahí yo quisiera que, hermano Julián, si me hace el favor de presentar las diapositivas, va a ser No la te más pronto, ¿no? siguiente. No tienes tanta energía. Vamos a la siguiente, hermano. Ahí está. La primera señal es bastante extensa. En ella se ilustran varias cosas, sobre todo la ineficacia de lo que han estado haciendo tanto como los judíos con Nicodemo, el agua ineficiente para la purificación, tanto como los gentiles en la samaritana, el agua en el pozo ineficiente. Jesús viene a proponerse, hermanos, y ese es el mensaje del autor en la obra. Jesús viene a proponerse. No sé si usted recuerda ya cuando viene y purifica el templo, él viene y se propone como el nuevo templo. Él dice en el capítulo 2, versículo 19, destruyan este templo y a los 3 días lo levantaré. Realmente él viene a cambiar lo que es por él, ¿verdad? Él también se propone como el agua de vida en el capítulo 7, versículo 37, quitando esa agua ineficaz, ineficiente. Jesús se propone como el agua de vida. Y ahí en el capítulo 7, versículo 37, dice que Él se para en medio de todos y dice, cualquiera que tenga sed, venga y beba de mí, ¿verdad? Agua viva. Y también más adelante vamos a estar viendo cómo es que Él se propone como el pan de vida, pero quisiera que pusiéramos mucha atención en estos símbolos. Parte del trabajo que les pedí es encontrar esas afirmaciones que Jesús hace de sí mismo. Pero vamos a concluir la primera parte con el diálogo que tiene con la mujer samaritana
para ver cómo es que Jesús la confronta y le muestra que el agua que está tomando ella es ineficiente. Tanto como en las bodas de Caná estaban esas 6 tinajas de piedra representadas con el número 6, que es la imperfección, la ineficacia que tenía, ¿verdad? Hace el Señor ese milagro bueno, pide que se llenen de agua porque están vacías, ¿no? Y eso también trae un simbolismo bastante fuerte. Se transforma el agua en vino. Aquí dice una anotación en esta diapositiva. El agua transformada en vino representando la sangre, representando el sacrificio y sobre todo, hermanos, todo sacrificio se hace por amor. Y es la base constitutiva del sacrificio, ¿verdad? Les mencioné también en aquel momento cómo es que en esa primera señal nos manda hasta el final de la obra literaria. Y es cuando Juan dice, y vi que salía agua y sangre del costado de Jesús. Nos lleva hasta ese momento también. Y esos son elementos bastante significativos en la obra. Bueno, vámonos derechito al diálogo que está con la mujer que tiene con la mujer samaritana. Número 1, y quisiera dejar bien en claro esto, hermanos. No sé si usted ha escuchado en varias ocasiones algunas personas que pues enfatizan mucho su encuentro con Dios, ¿verdad? Y encontré a Dios y Dios hizo un cambio en mí y encontré a Dios y fui feliz. Y realmente es algo que no está tan correcto, porque bíblicamente siempre es Dios el que va a buscar al necesitado. Usando la analogía del pastor y las ovejas, realmente es el pastor que va a buscar a la oveja, no es la oveja la que va a buscar al pastor. La Biblia no se trata de nuestra búsqueda de Dios. De eso no se trata, hermanos. Siempre tenemos que ir al texto bíblico y encontrar cómo es que Dios nos busca con ansias, ¿sí? El otro punto es que el pozo de agua es un punto de reunión entre el hombre y la mujer en la tradición judía. Y aquí lo vamos a explicar. Mire, Jesucristo va rumbo a Galilea, dice la narración. No sé si está ahí alguna hermana que nos pueda ayudar con la narración, por favor. Vamos a tratar de sintetizar esto, pero sí necesito marcar algunos puntos. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Leo yo. Yo, hermano, si Capítulo gusta, yo 4, leo. versículo. ¿Quién dijo yo? La hermana Noemí Hinojosa. Adelante, hermano. Capítulo 4, versículo 3. Dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Hasta cuál? Y le eran, adelante, hermano, yo la detengo ahorita, yo le digo hasta dónde. Ok, y le era necesario parar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Hasta ahí, hermano. ¿Ya terminamos? Sí. Ya. Amén. Le encargo los micrófonos, hermanos, por favor. Miren, realmente los samaritanos son judíos mezclados y por eso tienen ese término de impuros, porque ya no son como judíos ya no son puros. Esta mesa conoces a cada uno de nosotros. Es una mezcla y eso los marca como impuros delante de los judíos, ¿verdad? Y pues, lógicamente no hay relación, hay pugnas, hay pleitos por lo mismo, pero lo interesante de aquí es que Jesús va hacia Samaria. Dice ahí, le era necesario. No es solamente por cuestión geológica o geográfica que tenía que pasar por Samaria. A él, dicen algunos autores, que le era necesario pasar por aquellos marginados, entrevistarse con ellos. Dice ahí que va a la hora sexta, más o menos como a mediodía, hermano.
una hora donde el sol está pesado, y dice que sale una mujer y se encuentra con Jesús, ¿verdad? Ahí va la mujer a tomar agua. Déjeme decirle un poquito acerca de los pozos de agua. En el relato judío y en la historia judía, es el punto que le estoy mencionando ahí. El pozo de agua es un punto de reunión entre el hombre y la mujer. El hombre sale para buscar una esposa al pozo de agua. Así lo hizo Abraham, ¿verdad? Lo hizo Moisés, lo hizo algo otros más personajes bíblicos. Abraham mandó buscar a su esposa, la esposa para su hijo, la encontraron en un pozo de agua. Pero lo importante aquí es que todas las mujeres salen antes que el sol caliente. Y eso es en la mañana, tempranito, como unas mujeres que trabajan en su hogar, salen por agua al pozo, a la noria. Esta mujer se nos muestra un poquito fuera del lugar. Y realmente en la tradición, quienes van a la hora que no debe de ser, que es temprana, la hora correcta, la hora antes de que caliente el sol, y si alguien va a querer buscar una esposa o va a querer entrevistarse con una mujer, algún soltero, tiene que ir temprano, ¿verdad? A mediodía ya no era correcto. Sí iban mujeres, pero con otras intenciones. Por eso a esta mujer en algunos relatos se le tacha como la mujer pecadora. Y en el relato vamos a encontrar que así lo era. No se encuentra a un esposo, hermanos. Se encuentra a la misericordia y el amor restaurador queriéndose casar con ella. La misericordia, una misericordia que sale al encuentro de ella. Fíjese, las intenciones de la mujer eran otras y la intención de Jesús es otra. La mujer se sorprende porque él es judío y le pide de beber que es samaritana, y empieza un diálogo Jesucristo con ella muy interesante. Si supieras quién es quien te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Ahora, hagamos un paréntesis aquí. Si usted sigue el hilo de nuestra conversación desde el inicio, desde la primer señal, el elemento del agua está fluyendo, hermanos. El elemento del agua insuficiente fluye a través del relato del autor. Y aquí ahora esta agua que para los judíos usaban agua para purificar, esta agua para esta mujer era para satisfacer un deseo. Quizá un deseo monetario, porque se tachaban a las mujeres como prostitutas cuando salían en ese momento a encontrar a un hombre. Y esa básicamente era la intención. La Biblia, hermanos, bueno, en este caso el Evangelio de Juan nos tiene que, tenemos que estar bien listos en cada detalle. El pozo como punto de encuentro de hombre y mujer, también estaba la oportunidad ahí de adulterar a esa hora. No tenía nada que hacer a mediodía la mujer samaritana ahí, ¿verdad? Bueno, algo que era cotidianamente decente. La mujer sale al pozo a tomar agua temporal y se topó con un hombre que tiene otro tipo de intención, y este es Jesús. Es un hombre que busca casarse con ella, hablando de una forma simbólica. Un hombre que quiere darle una oportunidad. La misericordia y el amor restaurador quieren casarse con esta mujer que no tenía la intención, pero Jesucristo encontró en ella la necesidad de corregir su vida. La misericordia, hermanos, en este punto, así como se maneja en esta perícopa, en esta actividad, no es una misericordia como cuando se le tiene a un hombre enfermo físicamente. Es una misericordia liberadora. Una misericordia que quiere restaurar a una persona. Pero es una misericordia que exige. Es una misericordia que pide una renuncia. Hoy en nuestros días, hermanos, es muy común el juego de la suma cero. Exigir misericordia a Dios
sin atender la demanda divina de un cambio moral que Dios quiere para con nosotros. Jesús, hermanos, el Evangelio nos lo muestra como divino, pero también como un humano. Él es divino en misericordia, pero también es humano moralmente excelente. El pozo representa la carnalidad inmoral. Al pozo la mujer va a llenarse de lo humano, de lo carnal y de todo deseo muy humano, pero luego hay sed otra vez. Y como yo estoy seguro que usted en algún momento de sus lecturas ha leído este relato, la mujer tiene que ir otra vez y tiene que ir otra vez. Y tal parece que se forma un círculo vicioso para con ella. Queda insatisfecha todo el tiempo. El pozo nunca dará una verdadera satisfacción a esta persona. Jesús le da de sí para que ella no tenga que venir a satisfacer su pobreza, de lo que a ella le esté haciendo falta, de su escasez. Y aquí está la demanda de Jesús de darle el agua para vida, pero tiene que dejar ese pozo, dejar ese estilo de vida. No puede estar tomando del agua que le ofrece Jesucristo y seguir viniendo a tomar agua del pozo. Se trata de una renuncia, de soltar. No podemos tener las dos cosas, hermanos. Y ese es el ofrecimiento de esta actividad. Tiene que forzosamente la mujer tener una renuncia. Hasta este momento Jesús le pregunta por su marido y ella se siente en confianza ya de responderle a Jesús. Y Jesús la confronta y le dice que ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. Si usted recuerda la lectura, en medio de ese diálogo aparece todo esto. ¿Sí? Ya hay confianza de Jesucristo con ella para cuestionarla en su vida íntima. Y la mujer le dice, y Jesucristo le dice, cierto, has tenido 5 maridos. Haciendo un paréntesis, quisiera que pusiéramos atención en este número 5, porque de aquí en adelante, otras 2 ejemplos nos van a estar descifrando el número 5. ¿Sí? Una ineficiencia de esos 5 maridos. No hay eficacia de satisfacción. Y desde ahorita póngale atención a esa mención. Recuerden que cuando empezamos este diplomado, yo les decía que lo que caracteriza al Evangelio de Juan es la tanta simbología que hay. Tanto símbolo, tantos enigmas que tenemos que ir desmenuzando. Este 5 tiene mucho que decir. Jesús la confronta con su realidad. El mensaje, hermanos, es tan claro para aquel lector que está, bueno, realmente la obra literaria no había suficientes copias para estarla leyendo. Esto es como un dato informativo de esto. Era solo una obra. Y esta obra fue escrita para que fuera leída y escuchada por muchos. Y entendida sobre todo. Yo les dejé la tarea de qué pueden obtener de cada señal, qué información podían tener de cada señal, y les dejé las 7 señales por ahí, ¿verdad? Espero hayan tenido ustedes como lectores ahora, pues la información de cada señal. Bueno, regresando al relato, la misericordia buscó a la mujer para casarse con ella, pero también le demanda dejar de ir a ese pozo. Hermanos, todos tenemos un área, un lugar donde creemos o buscamos algún tipo de satisfacción propia, ¿no? Atender nuestra necesidad. Lo bonito de esta narración es que Jesús quiere un encuentro íntimo con ella. Y yo quisiera que no se preste estas palabras como para algo, ¿verdad? Somos
entendidos todos. Él quiere un encuentro personal con esta mujer. Pero enfatizo mucho, hermanos, ella tiene que dejar el cántaro. Tiene que soltar el cántaro. Y ya convencida, esta mujer hace lo que se tiene que hacer, y es testificar. En la narración encontramos que ella deja el cántaro. Gracias, hermano. Dejar el cántaro es dejar el mismo patrón adictivo. Es una renuncia. Y aquí en este diálogo encontramos una renuncia. Mire, en casita o con tiempo de estudio, usted compare este diálogo que tiene con la mujer samaritana gentil con el diálogo que tiene con aquel hombre tan importante judío, estudioso, que es Nicodemo. Y mire las demandas que tiene con Nicodemo y mire las demandas que tiene con la mujer gentil. Jesús rompe con la dinámica viciosa de una vida sin sentido. El verdadero testimonio, hermanos, es dejar el cántaro y tener esa purificación y transformación. En la narración encontramos, hermanos, que la mujer dejó el cántaro y se fue y testificó de Jesucristo. Dice la mujer, encontré a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. Y es interesante saber que ella no le contó todo a Jesús, pero Jesús descifró el código de vida de ella. Rompió la dinámica de la vida de ella, una dinámica sin sentido en su vida de ella. El verdadero testimonio, hermanos, es dejar el cántaro y dejar que el Señor nos purifique y nos transforme. Y ese es el mensaje que tiene este diálogo. No es señal, es parte de la extensión de la primer señal, que es la transformación del agua en vino. Yo les enfaticé algo la vez pasada, y es cómo es que podemos romantizar este mensaje de esta primer señal, de este primer milagro, que bueno, Juan lo llama señal, y es cómo es que el Señor transforma lo ordinario en extraordinario. ¿Sí? Lo muy ordinario en lo extraordinario. Vamos a la segunda señal, hermanos. Les dije que mi punto hoy es terminar la primera parte, ¿verdad? Hasta la resurrección de Lázaro. Y vamos a una segunda señal. Espero que usted haya entendido la información que trae esta señal. Recuerden que la señal quiere decir, bueno, quiere darnos una información de algo, ¿verdad? Y voy a pedirle a la hermana que nos está asistiendo con la lectura. Vayamos ahora al capítulo 43. Y pongamos atención a la lectura. Ahorita le digo hasta dónde, hermana. Juan 4:43. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hasta ahí, hermana. Muchas gracias. Amén. Entendemos muy bien el mensaje que trae esta señal. Este milagro, pero vuelvo a repetir, Juan lo marca como señal porque quiere transmitirnos algo. Todo milagro trae una enseñanza. No es para nada más impresionarnos, hermanos. Miren, yo asisto a algunas congregaciones también que me invitan, pero son congregaciones que están acostumbradas a ver milagros, algún milagro sobrenatural, ¿sí? Y me pongo a pensar y veo cómo es que hay personas que necesitan estar viendo algo para creer. Algún momento sobrenatural que
cosas de verdad, no sé, extrañas, ¿verdad? ¿Hasta dónde somos retados nosotros, hermanos? Jesucristo le dijo, hey, tú estás creyendo porque yo aquí hice un milagro, transformé el agua en vino. O sea que si no ves eso, no crees. Y aquel hombre, hermanos, tenía una necesidad legítima. Si usted que es padre, figúrese si no tiene hijos, o si tiene hijos, figúrese que la noticia es que su hijo ya está agonizando, está muriendo. Hermanos, hay una urgencia. Y Jesucristo lo confronta y le dice, tú estás creyendo porque tú vistes algo. Y la información o lo que nos quiere dar de información esta señal a nosotros que aprendamos es aprender a creer en la palabra de Jesús, aun y cuando no veamos nada, hermanos. Aun y cuando no veamos nada, aprender, este hombre creyó en su palabra y se fue. A eso se le llama fe. Si usted está acostumbrado a estar creyendo porque está viendo, pues estamos mal. Eso no es fe. Y es lo que la obra resalta mucho esto de Jesús porque es lo que nos quiere dar el mensaje. Crean en su palabra, crean en lo que Jesucristo está diciendo, crean aunque no haya necesidad de nada, de ver, perdón. Aunque no han visto nada, sigan creyendo. Esta es la señal que hizo con este hombre, este milagro. Dice más adelante en la lectura que cuando llegó encontró a su hijo vivo y preguntó a qué horas había sido sano y le dijeron a qué horas y él rapidito entró a sabiendas de que había sido la misma hora en que Jesús dijo. Hoy en nuestros días es similar, hermanos. Y es, si leemos esta señal de forma corrida y no nos percatamos de lo que nos quiere mostrar el autor, pues no estamos leyendo de una forma inductiva, hermanos. La pregunta de esta noche para ustedes, ¿usted está creyendo en Jesús sin ver nada? ¿Le cree lo que está diciendo? ¿Cree que Él es el pan de vida? ¿Cree que Él es todas las 7 afirmaciones que vamos a estar viendo? ¿Lo cree aunque no esté viendo nada? Hermanos, esta obra se formó después de que hubo una devastación en el año 70. Hubo destrucción, hubo miseria en el pueblo de Jerusalén. No creían en Jesús. Les era difícil creer en el hijo del carpintero, del obrero. Y el autor rescata eso para que podamos nosotros, enfatiza eso para que nosotros podamos entender el mensaje de Jesús. Y si se da cuenta, el autor en esta obra lleva un hilo de información, porque está bien estructurada esta obra, pero es para que al final, como lo dice el epílogo, usted crea que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida. Vamos al capítulo 5. El paralítico de Betesda. Recuerden que les dije que le pusieran atención al número 5 de los esposos que tuvo la samaritana, ¿ok? Hermana que nos asiste, por favor, vamos a leer capítulo 5, versículo 1. Amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Hasta ahí, gracias, hermano. ¿Cuántos pórticos había, hermanos? 5. ¿Al lado de quién estaban?
¿qué estaba al lado? Otra vez, fíjese bien, entendámoslo. Después de estas cosas había una fiesta de los... Esta es la tercera señal, hermanos. ¿Sí? La tercera señal que nos va a informar algo. Y va a informar tanto a judíos como gentiles, ¿eh? Pongamos atención en eso. Recuerde que la primer señal igual fue una información tanto para judíos como gentiles. Lástima que no puedo profundizar mucho en la problemática que se estaba manejando y por qué el autor está escribiendo tantos símbolos. Pero así por encimita, quiero decirles que pues esta lectura también es para hacer entender a tanto como judíos como gentiles. Después de estas cosas había una fiesta en de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Y Betesda significa casa de misericordia. Dice, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y otra vez volvemos con el símbolo del agua, volvemos a usar el número 5 y volvemos a una necesidad de gente. El número 5 tipifica, hermanos, el Pentateuco o la Torá, no porque sea mala, sino porque el mismo sacerdocio corrompió la misma Torá. La corrompió. Ya no era esa palabra de Dios legítima. Ahora era la palabra del sacerdocio. Y bajo esa Torá, ¿sabe quién descansaban ahí? Enfermos, cojos, paralíticos, ciegos, de toda clase de personas necesitadas y no se podía hacer nada. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿a eso se le llama misericordia, hermanos? ¿La casa de misericordia? ¿Cómo ve usted eso que un ángel venía y movía esa agua insuficiente? Vamos otra vez al agua insuficiente para poder purificar, para poder saciar la necesidad de alguien, ahora para poder saciar la necesidad de multitudes. Es agua que no sirve para nada, hermanos. No llena la necesidad que tienen las personas. El asunto es algo muy importante. Que al lado de los 5 pórticos, donde están todos los necesitados, ahí al ladito está la puerta de las ovejas. Y si usted va al tercer yo soy, que está en el capítulo 10, versículo 7, Jesús se afirma y se pone como yo soy la puerta de las ovejas. Más adelante vamos a ir para allá. El asunto de aquí, de esta señal, es que nos muestra la misericordia, que realmente es misericordia. Jesús va y busca a la mujer samaritana, Jesús va y busca aquí al hombre con mayor necesidad, imposibilitado, el hombre que no tiene esperanza de nada, el hombre que tiene nulo su forma de poder ser sano. Y va con él. Hermanos, algo que tenemos que nosotros saber urgentemente es que Jesús siempre está en medio de la necesidad. Va con el más necesitado, con el marginado, con aquel que no tiene esperanzas de nada. Jesús no fue crucificado, hermanos, al lado de 2 ladrones. Jesús fue crucificado en medio de 2 ladrones, tipificando que Él está en medio del dolor, en medio del sufrimiento y de la desesperanza. Por eso, cuando usted se sienta mal, hermano, no crea usted que Jesús está al lado suyo o sufriendo con usted. No, Jesús está con usted. Eso es lo de Jesús, ¿sí? Jesús va con este hombre que no tenía esperanzas. Y algo que tenemos que enfatizar mucho es eso. Sobre esos 5 pórticos, sobre esa multitud de gentes que no podemos decir que Betesda era la casa de misericordia porque realmente era muy ineficaz.
hasta que llega Jesucristo. Y al lado de esos 5 pórticos está Él. Recuerden que Él siempre se está poniendo y quitando lo que no sirve. Destruyan este templo y yo lo voy a edificar en 3 días. ¿Por qué? Porque el templo que ellos estaban venerando, pues era una cueva de ladrones. ¿Sí? Se para en medio de una fiesta y dice, los que tengan sed, vengan y beban a mí. Vengan y beban de mí, y yo les voy a dar agua de vida. Esto tiene mucha relación de los 5 pórticos con los 5 maridos, pero también trae, hermano, de la mujer samaritana, pero también trae un hilo conductor al siguiente milagro, pero todavía no, hermano. Solo Jesús, al final, vamos a encontrar ese verbo encarnado que nos puede dar la satisfacción que Dios quiere que tengamos, la sanidad y la liberación del ser humano. Y pues, como lo menciono anteriormente, hasta aquí hemos visto ese símbolo del agua, hermanos, tan ineficiente, que nos lo ha venido mostrando el autor. Hermana, ¿puede buscar ahí Juan capítulo 7, versículo 38, por favor? Nomás para cerrar este bloque. Amén, 7:38. Dice así, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Hasta ahí, hermano. Muchas gracias. Bueno, el 37 dice, y se paró en medio de la fiesta y se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y volvemos una vez más, hermanos, a enfatizar mucho eso. Cómo es que Jesucristo quita lo que es y se pone Él como la única y mejor opción que hay para satisfacer la necesidad del ser humano. Hermanos, la sociedad tiene necesidad. Y sabe lo que a veces como cristianos decimos, cree en el Señor y vas a ser salvo de la destrucción que viene. Y somos tan futuristas que nos olvidamos del contexto que se está viviendo la sociedad. La sociedad necesita recapitularse en los valores. Estaba viendo un discurso de Elon Musk mencionando acerca de los valores de la sociedad. Y en parte de su discurso decía algo tan bonito. Decía, yo sé que por ahí andan hablando de Jesús, aunque él no es creyente. Decía, y eso de hablar del perdón, del perdonarse uno al otro, eso de decir perdonar al enemigo, eso de decir amar al enemigo, eso de decir que se amen unos a los otros. Yo creo, decía este hombre en su discurso, que es lo que nos hace falta como sociedad. Y si ese hombre, Jesús, anda salvando por ahí, yo quiero ser salvo por él. A veces, hermanos, somos tan adoradores de Jesús que lo idolatramos. Lo hacemos superestrella a Jesús. Lo hacemos el superestrella, le metemos tantas luces a la función que hacemos, ¿verdad? Con todo respeto lo digo. Y nos olvidamos a sumarnos a la causa de Él. Al compartir los valores de Él entre la sociedad. Una sociedad que no haya, hermanos, no encuentra satisfacción en nada. Otras personas que creen ser purificadas de algo que realmente nunca lo van a lograr. Lo que la sociedad necesita es ser salva aquí y ahora, no solamente de una salvación futurista, hermanos. Hoy la sociedad necesita ser salva aquí y ahora. Que se vuelvan el corazón de los padres a los hijos y viceversa. Necesita la sociedad ser curada. Retomar una vez más los valores que Jesucristo viene a decirnos con su reino. Fíjese que Juan no maneja el reino de los cielos, así como palabra. Juan lo maneja Jesucristo como el mismo reino de Dios aquí entre nosotros. Bueno, termino esta señal, esta tercera señal, y vamos a la cuarta señal, pero no se olvide del número 5. No se olvide de lo que significan los 5 pórticos. No se olvide la necesidad
de tantas personas que descansaban en los 5 pórticos. No se olvide la propuesta de Jesús que dice que al lado de los 5 pórticos está la puerta de las ovejas. Hasta aquí déjenme, bueno, vamos a terminar con esto. Cuarta señal, la alimentación de los 5,000. Esta también yo creo que todos la hemos en algún momento leído. Pero vamos a entender el mensaje o la información que trae esta señal para el lector. Esta obra la enfatiza de una forma que trae ese hilo conductor desde el principio. Y ese 5, hermanos, también como símbolo trae bastante que decir. Dice, y ese es en el capítulo 6. Creo que lo vamos a parafrasear. Jesucristo sube al monte, ¿no? Y ese de subir al monte trae 2 vertientes, 2 significados. En los sinópticos subir al monte es poner a Jesús de una forma comparativa con Moisés. Aquí lo pongo, mire, 2 referencias de subir al monte. Una es encontrarse con Dios y la otra es comparar a Jesús con Moisés subiendo al monte para pronunciar la palabra de Dios recibida. Eso tipifica mucho el que Jesucristo suba al monte, ¿sí? Encontrarse con Dios, acercarse con Dios, encontrarse a Él, entrevistarse con Él, recibir palabra como los recibió Moisés, y esos son los sinópticos, ¿sí? Y nos ayuda un poquito a entender lo que está ocurriendo aquí. La narración dice que aquí hay algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Estaba toda la gente ahí. 5,000 no quiere decir que sean exactos. Nadie estuvo contando que fueran 5,000 personas. El número 5,000 también trae un simbolismo bastante fuerte y significativo. Pero por ahí lo voy a dejar porque sí tiene mucho que decir. Pero no se olviden de eso también. En el versículo 5, Jesucristo alzando los ojos y vio que pues había demanda de hambre, ¿no? Traían hambre la gente. Y cuando alzó los ojos en el versículo 5 dice, y vio que había venido a él grande multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Le preguntó a Felipe. Jesús le pregunta a Felipe, en los evangelios sinópticos les dice, denles ustedes de comer. Y hasta como que se ve un poquito a Jesús exaltado, como molesto. ¿Por qué? Porque aún no se entiende que ahí está Él para satisfacer la necesidad y todavía hay cuestionamientos. En este caso, con Juan, Jesucristo cuestiona a Felipe y lo hace pensar, ¿de dónde vamos a sacar comida para satisfacer a toda esta gente? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Mas, ¿qué es esto para tantos? Aquí hay 5 pórticos con mucha multitud de necesitados y es insuficiente. Y sigamos ese hilo, hermanos, del número 5, de esa insuficiencia de palabra de Dios, de esa mala forma de manejar la palabra de Dios, el Pentateuco, la Torá, o como quiera llamarle usted. Y no porque sea mala, porque realmente haciendo un estudio tan bonito encontramos cosas tan bonitas también, que tenemos que purificarla de tanta mano que escribe dentro de la Torá y encontrar el mensaje de Dios también en medio de él. Pero a Jesucristo dice, háganlos recostar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió y empezaron a repartirse así mismo de los peces cuanto querían y cuanto se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13, recogieron pues y llenaron, ¿cuántas cestas? ¿Alguien diga? 12 cestas. 12 cestas de pedazos
que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Una nueva administración de ese pan. El número 12 simboliza el gobierno. Un tipo de administración, un tipo de gobierno. ¿Sí? Aguas con los micrófonos, hermanos. Pues no lo sabes poniendo por ahí porque Micrófono, hermano. Alejandro. Ok, gracias. ¿En qué estoy? Una nueva administración de esas 12. Ahora fíjense cómo es que el pan es bendecido por Jesús. Y más adelante, no pierdan de vista el símbolo del pan, porque Jesucristo va a decir en una de las afirmaciones que tiene sobre sí mismo, más adelante, unos versículos más adelante, va a decir, yo soy el pan de vida. Recuerden, Jesús viene y quita lo que estuvo y se pone él como lo único que puede satisfacer a las personas, a la necesidad de las personas. En la señal pasada eran los 5 pórticos, pero al lado estaba la puerta de las ovejas. Y en una de las afirmaciones dice, yo soy la puerta de las ovejas. Pero hay que entender, ¿verdad? Y descifrar y ver la lectura de Juan y como un rompecabezas, empezarlo a desmenuzar y acomodar las piezas. Ese es el pan que ahora está en manos de un nuevo gobierno. Un gobierno puesto por Jesús, representado en 12 apóstoles. Y vaya, déjeme decirle algo, que pues no solamente eran 12 apóstoles, no hay una cantidad cuantitativa, era distinta. Había mujeres también siguiendo al maestro, que Lucas, el evangelista, nos menciona que con su trabajo ellas apoyaban también la obra de Jesucristo con sus quehaceres, ¿no? Pero tipificando una nueva administración de ese pan de vida, que esos 5 panes no pudieron satisfacer a tanta gente en necesidad. Aquí le puse el pan en las manos de Jesús es efectivo para saciar la necesidad de todos. Las 12 cestas con pan, el nuevo gobierno, la nueva administración de ese pan. Vamos a la señal que sigue, hermanos. Y este es un encabezado muy bonito. Es una señal que pues vemos también de una forma superficial, pues podemos siempre ver algo, el milagro de Jesús. Jesús caminó en el mar y todos bien contentos, ¿verdad? Pero también trae una enseñanza. Trae una información esta señal. No por algo se está escribiendo ahí. Y seguimos una conducción del autor en la obra. Por eso tenemos que tener tanto cuidado en la lectura y no dejar pasar por alto ningún evento, ninguna actividad y ninguna palabra o número significativo para poder entender el mensaje de la señal. Hermana, ¿puede darle lectura, por favor, del 16 al 21? Amén. Dice así, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Amén. En teología del Nuevo Testamento, la barca siempre va a simbolizar a la congregación, a la iglesia. Siempre. Y en los relatos bíblicos igual.
para poder entender el mensaje, ¿sí? La barca simboliza la congregación, la iglesia. Y no divorciemos nuestra actualidad de ello, hermanos. ¿Qué significa la noche para el autor de Juan, hermanos? ¿Qué significa la noche? Pues el poderío de las tinieblas. Recuerden que Nicodemo vino a Jesús de noche. Vino en el momento de la ignorancia, de la ceguera, de la duda, de la incertidumbre, aunque siendo un doctor, un doctorazo de la ley, alguien bastante importante dentro de los judíos, ¿verdad? Un principal de los judíos, vino a Jesús de noche, ¿sí? Estuvimos viendo la clase pasada eso, cómo es que viene en medio de la ignorancia, de la duda, de la incertidumbre, viene y se entrevista con Jesús y Jesús le trae la visión correcta de lo que debe de ser. Y lo hice con una contraposición a Judas, que cuando estaban en la cena y Jesús empezaron a ver quién lo iba a entregar y Jesucristo dice quién lo va a entregar y dice y Judas sale de ahí y ya era de noche. Judas, al contrario de Nicodemo, va hacia la noche, va hacia la ceguera, hacia la ignorancia y va hacia el reino de las tinieblas. ¿Sí? Les mencionaba también cómo es que Pedro, el apóstol Pedro, cuando canta el gallo, inclusive dentro de sus tradiciones, ¿no? El cantar del gallo mencionaba la cúspide de las tinieblas, la hora donde toda la tiniebla es densa, ¿no? 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, donde es lo oscuro del oscuro, ¿verdad? Entonces, dice aquí al anochecer, ya cuando se puso oscuro, ya cuando las fuerzas del mal, por así decirlo, la incertidumbre, la duda, la ceguera, descendieron sus discípulos al mar. El mar en el Nuevo Testamento también trae el simbolismo del caos, de la problemática. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, que el mar, las aguas, hermanos, reflejan el caos, el desorden, la problemática, hasta que Dios en aquella cita dice que habla y pone orden en medio del caos. Bueno, Jesucristo, perdón, el Nuevo Testamento lo está manejando también de una forma tan importante. También los sinópticos lo mencionan así. Y tenemos que entender al mar como el mero conflicto. Dice, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro, en medio de las tinieblas, y Jesús no había venido a ellos, estaban solitos, hermanos. Ahí van los discípulos en la barca, recuerden, el mar, el conflicto, la barca, la iglesia, los discípulos solitos, y Jesucristo ahí no estaba. Sienten la ausencia de Jesús. Y se levantó en medio del mar una gran tempestad y el viento soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús, ¿dónde, hermanos? Caminando por encima del caos, del conflicto, del problema. Y tuvieron miedo. Dice, Jesús caminaba hacia la barca y ellos tuvieron miedo. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Y entonces ellos se llenaron de gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Y esa mecánica que surge en medio de esta actividad tiene mucho simbolismo con lo que hoy podemos vivir dentro de la congregación de la iglesia. Hermanos, aunque se sienta una ausencia de Jesús, siempre va a estar ahí, hermanos. En Lucas iba dormido y sintieron la ausencia de Jesús y Jesucristo, pues los regaña, es un regaño en Lucas.
Y todos leemos esa narración de Lucas que se desató y que Jesús, la tormenta y que Jesús se despertó y calmó la tormenta y nos vamos rapidito con esa información de que, pues Jesucristo puede caminar en medio del conflicto, Jesucristo puede calmar el mar y todo eso. No, en Lucas es un regaño, le dice, hey, ¿dónde está tu fe? Y aquí igual tiende mucho a cuestionar. Es un mensaje discipular esto, hermanos. Es un mensaje discipular hacia la iglesia de que fue antiguamente como hoy. Es un mensaje discipular. Y esta palabra de yo soy es el encabezado. Dice, no temáis porque el yo soy está por encima del caos y junto a ustedes. Ahora, déjenme decirle, esta palabra que Jesús habla, yo soy, es el encabezado de 7 yo sois que les encargué a ustedes que lo estuvieran viendo. Si usted está en el grupo de WhatsApp, yo les encargué ese trabajo y les dije que en medio de esta señal, de esta quinta señal, estaba ese encabezado de Jesús diciendo el yo soy. Ahora sí, siguiente, hermano Julián, por favor. Aquí están las siete afirmaciones. Chéquelas con las que usted hizo, hermano. No les voy a decir que las comparta porque pues somos bastantitos. Hasta ahorita no sé cuántos seamos, pero cotéjelas con la que usted encontró. El pan de vida se repite 2 veces, pero déjelo como uno, ¿no? Yo soy el pan vivo, dice más adelante, ¿no? Del versículo 35. Pero se está hablando de lo mismo, es el pan de vida. Y esta afirmación que hace Jesucristo sobre él mismo en esta quinta señal encabeza esos 7 grandes yo soy. Y eso tenemos que entenderlo en el diálogo que sigue y en lo que viene de Jesucristo trae grandes connotaciones de lo que es Jesucristo para nosotros. ¿Sí? Ya vimos cómo él se propone como el pan, el que sí va a saciar, como la luz en medio de las tinieblas. Vemos una conversión de Nicodemo, porque muchas personas dicen, ¿y en qué quedó al final el diálogo con Nicodemo? Bueno, más adelante usted va a ver cómo Nicodemo cuestiona al mismo Sanedrín, hermanos. Y cómo es que en la muerte de Jesucristo, el mismo Nicodemo busca comprar las cosas que se necesitan para el cadáver. Es el mismo Nicodemo, porque ya entendió. Él pasó de la oscuridad a la luz. Yo soy la puerta de las ovejas, que lo podemos ver ahí en el capítulo 10, versículo 7. Yo soy el buen pastor, capítulo 10, versículo 11. Mire, llevo 1 hora. Me falta media hora, hermanos. Es que ahora sí voy así voy de corridito, ¿eh? A ver, dele para atrás, hermano, por favor. Gracias. No. A las 7 afirmaciones. Ahí está bien. Gracias, hermano. Yo soy el buen pastor. Capítulo 10, versículo 11. Ahí búsquelo en las afirmaciones que usted pudo encontrar, hermano. Yo soy la resurrección y vida. Capítulo 11, versículo 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 14, versículo 6. Y el último que es yo soy la vid verdadera, capítulo 15, versículo 1. Y cada una de estas afirmaciones trae su actividad, ¿sí? O trae su discurso. Y todas estas afirmaciones, el autor de esta obra las encuentra en la tradición oral y no las deja pasar por alto, ¿verdad? Los sinópticos dejaron pasar por alto algunas cosas, ¿verdad? Y este autor en esta obra no se permitió pues pasar por alto varias cosas. Quizá pasó por alto las que los sinópticos sí pudieron apreciar y dejarlas por escrito, ¿no? Se cree que el primer sinóptico es Marcos, hermanos, ¿sí? Y Marcos toma su información de una tradición oral, de una fuente llamada Q, y esa fuente llamada Q pues viene también de la tradición oral, de escuchar los relatos entre aquellos testigos que anduvieron presenciando la obra de Jesús. Lucas es una obra literaria
bastante estudiada. El autor, hasta él mismo dice, ¿verdad?, que él se propuso investigar y indagar y recopilar las cosas y le escribe a Teófilo. Inclusive Lucas, Hechos de los Apóstoles, pues es una extensión del Evangelio de Lucas. Pero en este caso a mí me gusta mucho esta obra literaria de Juan, de este Evangelio, porque me encanta mucho encontrar esos pequeños detalles, esas conexiones que hay. Vamos con la mujer adúltera, capítulo 8. Y aquí es donde empieza el problema, hermanos. Allí abajo, en el punto de la diapositiva, en el punto de abajo, puse que es cuando empieza el conflicto. Hasta ahorita no hay conflictos. Jesús entró y echó afuera a los cambistas, que si usted ya vio las grabaciones de la primera y segunda clase, pues ya estuvimos examinando lo que eran los cambistas, ¿no? Y lo que era la función de ese templo que no, la verdad no servía, hermanos, para el propósito divino. Hasta ahorita, hasta ese momento, pues todo seguía. A veces algunos entraban en conflicto y querían agredir a Jesús y Jesús se iba. Jesús mencionó mucho el tiempo de que su hora todavía no era, su hora no llegaba. Y yo les expliqué a ustedes en la primera clase que no se trata del tiempo cronos, ¿verdad?, que manejan los griegos. Se trata del tiempo kairos, que manejan los mismos griegos, y es el tiempo oportuno. Les expliqué esas dos formas de medir el tiempo. Y a esa forma kairos se refiere Jesucristo. Todavía no es el tiempo oportuno. Aún no es mi hora, le dijo a María cuando fue la primer señal. Y más adelante también el autor nos está mencionando, y Jesús huyó de ahí porque todavía no era su hora. Y Jesús sigue mostrando eso. Pero en este relato comienza una fricción entre Jesús y los fariseos. ¿Quién no ha leído este relato? Bueno, yo creo que todos, porque no creo que esté alguien aquí que no haya pasado por esta lectura o haberla escuchado. Y por cuestión de tiempo no voy a leerla toda, la voy a narrar nada más los puntos más, voy a ver los puntos, voy a decir los puntos más sobresalientes. Jesús fue al templo, dice la narración, y se sentó. Entonces vinieron escribas y fariseos y le trajeron a una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Y aquí surgen varias preguntas, hermano. O sea, ¿cómo se dieron cuenta ellos que estaban en pleno acto de adulterio esa mujer? Chismosos, ¿no? De seguro estaban nomás viendo a ver qué estaba pasando con esa mujer, ¿no? O a quién la visitaba en su choza, en su casa. Pero lo curioso es que es tan injusto. Dice aquí el primer punto, se expone una ley que no redime. Lo único que quiere la gente es ver sangre, es ver violencia. ¿Sabe qué es un fariseo, hermanos? Un fariseo es aquel que es duro con los demás, pero blando consigo mismo. Quiere que a todos se les dé su merecido, ¿no? Señor, ya ven, para que pagues aquí, que venga Jesús y le dé a todos su merecido. No, eso no es, hermanos. Ah, no, a mí no. Pues somos pecadores. Y yo cuando venga que voy a recibir al Señor en el aire, ¿no? ¿Quién le garantiza eso, hermano? Y no tengamos esa forma, ¿no? De querer ver sangre y que venga el Señor para que le dé su merecido a todos. No va por ahí, hermano. Es una ley que Jesús mismo la exhibe como injusta. ¿Y sabe por qué? Porque no traen al pecador adúltero con ella, con esa mujer. La ley decía que a los dos los iban a traer y los iban a apedrear en medio afuera del campamento. Y estos hipócritas, chismosos, fisgones, lo único que trajeron fue al indefenso. No trajeron a aquel hombre sucio. Le dieron chance, quién sabe si sería uno de ellos mismos, ¿no? Y ahí nos revela algo muy importante.
lo que es la injusticia de cómo manejaban la ley, hermano. Y es cuestionable porque ¿a poco Dios pediría eso? Fíjense que este relato de la mujer adúltera fue muy cuestionado para ingresar, para canonizarlo, porque como que da un tipo de algo como, ¿cómo decimos por ahí? Ay, es bien pasalón, algo así. Pero realmente la enseñanza del punto de la gracia y misericordia es bastante abundante. Y parte de ello mismo, por eso este relato fue incluido en la obra, ¿no? Aunque después, pues sí se reafirma mucho lo que es el pecado de adulterio o de prostitución, ¿verdad? En este caso. Dice aquí que la trajeron y se la aventaron ahí y le dijeron lo que decía la ley. Y Jesucristo escribía en tierra y algo tan bonito que simboliza. Fíjese, Jesucristo nunca dejó un escrito, hermanos. Jesucristo solo vivió. Y eso a nosotros nos tiene que decir algo muy importante, que su vida sea un libro, que todos puedan. ¿Qué es lo que va a leer la gente de usted, hermano? ¿Qué es lo que la gente va a leer de mí? Jesucristo no escribió ningún pedazo literario, hermanos. ¿Sabe dónde el único registro que hay que Jesucristo escribe? Es en la arena, en la tierra. Pero ¿cuánto no hemos hablado de él a través de los siglos, hermanos? Y eso es un ejemplo para nosotros. Hay gente que quiere escribir libros, no, que su propia vida sea un libro, que los demás puedan leer y usted cuestiónese, ¿qué es lo que la gente va a leer en mí? Jesucristo, el único escrito que fue es este que se narra aquí, ¿no? Su dedito en la arena. Y posiblemente quizá escribía los 10 mandamientos para que todos esos chismosos, en uno de ellos, se sintiera aludido. No robarás. Ah, yo robé. Quizá pues estamos nada más especulando, ¿verdad? Otros que romantizan mucho esta actividad de Jesús dicen que Jesucristo escribía los pecados específicamente de cada uno de ellos, ¿no? Pero lo bonito es que Jesucristo los escribió en un lugar donde fácilmente pueden ser perdonados, borrados. Y eso tipifica, dice un autor de un libro, ¿no? Que estuve leyendo la semana pasada. Escribe y se asegura de escribir en un lugar donde esos pecados fácilmente pueden ser borrados, en la arena. Y esos son los pecados, hermanos, de nosotros. Fácilmente Jesucristo los perdona. Y aquellos dice que desde el más grande hasta el joven se empezó a dejar la piedra y se fue. Y volteó Jesucristo con la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Pues ninguno, pues ni yo tampoco, vete y no lo vuelvas a hacer. Ese texto es algo interpolar, pero también tuvo la necesidad de ingresarse para poderle dar el sentido al texto, ¿verdad? Y parar un poquito esa imagen que hay del escrito bíblico, esa actividad. Pero ese vete y no peques más es muy significativo. Ordénate, refórmate. Y dice ahí, déjame ver qué más. Ya empieza, dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló y empezó un discurso de Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que mí sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida, dice el versículo 12. Y esto abre un preámbulo a un buen discurso de Jesucristo que fue redactado por el autor y empieza a darle sentido a esos grandes yo soy como afirmaciones de Jesús mismo. Y viene déjenme ver qué tengo aquí. Viene la siguiente diapositiva, hermanos, por favor. Hermano Julián. Viene la sexta señal. ¿Qué tiempo tengo? Ay, 15 minutos. Aquí voy. Aquí vamos, pues.
Dije que hasta la muerte de Lázaro para terminar la primera parte de esta obra. Esta sexta señal, hermanos, es tan importante porque hay una exhibición de Jesús. Exhibe algo tan importante que es la mala forma de estar viendo la palabra de Dios del sacerdocio, de los doctores, de los fariseos. Bueno, ahí está, ahí la ceguera, es la ceguera e ignorancia de los fariseos para interpretar la voluntad de Dios. Primero, fíjese bien, a ver, hermana que nos asiste, por favor. Ahorita la detengo en el verso, hermana. ¿Sí está ahí, hermano? Amén, hermano. Adelante, hermano. Capítulo 9, versículo 1. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Hasta ahí. Entonces, Bueno, ah, está bien, el que sigue. entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias. Este milagro, hermanos, tiene mucho que ver con el simbolismo de la ceguera de los fariseos o intérpretes de la ley, de la palabra de Dios. Recuerden que Jesús viene como la perfecta palabra de Dios, no como la estaban observando. Hermanos, déjenme decirle algo muy importante en medio de esta obra literaria. Jesús es la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber cómo Dios piensa? Mire a Jesús. ¿Quiere saber lo que Dios quiere, las palabras de Jesús? Mire a Jesús. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Mire a Jesús. No puede llegar a conocer a Dios si no es a través de Jesús. Estos hombres tenían una mala forma de ver la escritura o la que ellos tenían por palabra de Dios. La ignorancia era tan grande que los mismos discípulos le preguntaban a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Imagínense, hermanos. O sea, pensando que porque estaba en pecado o él o quizás sus papás él había nacido así. Y Jesús le dice: no, no es por eso. ¿Por qué? Porque así se les había enseñado antes. Y vemos cómo es que esta persona estaba desde el nacimiento. Desde el inicio se hicieron malas cosas. Desde el inicio hay ceguera. Desde el inicio hay ignorancia. Desde el inicio no hay comprensión, no hay luz, hay oscuridad. Desde el inicio no hay una comprensión hasta que viene Jesucristo y hace algo tan ordinario, tan simple, que es a ponerle lodo con su saliva, hizo lodo y le untó los ojos al ciego y luego le dijo: ahora sí ve y lávate en el Siloé. Y se lavó y recuperó la vista y ahí empezamos a ver cómo es que la gente le preguntaba, ¿no? Y los vecinos le decían. Y aquí hay algo muy importante que no quisiera pasar por alto.
es una persona que ahora recibe la misericordia de Dios en un problema físico. No es igual que con la mujer samaritana. Allí hay una demanda de conversión, de moralidad. Aquí no, aquí hay un entendimiento tan bonito de Jesús con ese problema físico. Un encuentro con él y hay algo que menciona en el versículo 9 esta persona, que el autor no dejó pasar por alto. Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él decía, yo soy. Y esto tenemos que entenderlo de una forma muy, muy prudente, hermanos. De aquí nace una teología que se llama deificación. Una teología que muchos la manejan, ¿verdad? Pensando que Jesucristo vino y hizo dioses a las personas, ¿no? Y usando textos que Jesucristo mismo menciona, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pero más que eso, bueno, la iglesia en la cual asistimos no creemos en la deificación, ¿no? Más bien, hermanos, tenemos que entender cómo es que hay una naturaleza divina para todo aquel que cree se hace hijo de Dios. Recibe la nueva naturaleza como hijo de Dios. Más adelante Jesucristo le diría a sus discípulos, en medio de la oración le diría a Dios, referente a sus discípulos, ellos están en el mundo, mas no son del mundo, y es una nueva naturaleza, es una nueva creación. ¿Sí? La teología de la deidificación, pues va un poco más al creer que pues ya soy Dios, ¿no? Tengo esa divinidad como para... Pero no va por ahí, no quiero meterme mucho en eso, hermano. Yo no, la verdad no comparto ese pensar y la iglesia tampoco. Pero sí en el hecho de que somos llamados hijos de Dios, parte de él también. Vemos cómo es cuestionado, se lo llevan los fariseos, lo cuestionan y le preguntan, y al final se molestan ellos. En el versículo 34 respondieron los fariseos, porque el ciego hasta les dijo, eso es lo impresionante, que ni ustedes saben quién es, y a mí me abrió los ojos. Ese diálogo me gustaría que lo leyera y lo saboreara usted, hermano, con tiempo. Los fariseos se enojaron y le dijeron, tú naciste en todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros, y lo corrieron de ahí. Esta gente de verdad que más ciegos ellos, hermanos. Pero ese es el mensaje de esta sexta señal, hermanos. Vamos a terminar la hora ya. Con esto me quedan unos minutos. Vamos a cerrar la primera parte de esta obra y vamos a este emblemática actividad que ocurre aquí. Mire, después de Jesucristo explicar y enfatizar lo que es la nueva humanidad, lo que es creer en él y lo que es explicarle a los fariseos cuando tiene esa confrontación con ellos en todo el capítulo 10, los judíos rechazan a Jesús. Jesús les dice la nueva naturaleza que tenemos por parte de Dios, de ser hijos de Dios. Cita algunos textos bíblicos, ¿verdad? Que hacen referencia. No les dije que vosotros sois dioses, pero bueno, ya les dije que no va por ahí, ¿no? Tiene otra forma, ¿no? Que quizá después miremos eso, esa explicación, ¿verdad? Pero luego más si las hago, aunque no me creáis, dice el versículo 38 del capítulo 10, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escabulló de sus manos, se escapó y se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde primero habían estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna de estas señales hizo, pero todo lo que Juan dijo de este hombre era verdad. Y ahí termina el testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? Donde la gente ya afirma y dice, sí, lo que Juan Bautista había hablado de Jesús es verdad. Pero ¿a dónde se fue Jesús? Jesús huyó porque lo querían matar. Aún no era su hora, hermanos. Esta última señal
nos trae una información tan bonita. Y es que Jesús ofrece su vida para morir a cambio de que alguien viva. Hermana que nos asiste, por favor. Capítulo 11, versículo 1. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió el Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? ¿En qué anda de día? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Está ahí, hermano, está bien. La palabra Lázaro, que también tiene esa similitud a la palabra Eleazar, significa Dios ha auxiliado o Dios auxilia. Si vemos en el relato, hermanos, Jesucristo huyó de allí, de ese lugar de Jerusalén, cerca de la aldea, de las aldeas que están alrededor de Jerusalén. Él se fue porque lo querían apedrear. Y cuando estaba ya bautizando, ¿verdad? Lejos, no sé qué tantas millas lejos, ¿verdad? Estaba, le cayó la noticia que su amigo estaba enfermo. Y pues él se quedó ahí un buen tiempo, dice 2 días más, sabiendo esa noticia. Y después le dijo a sus discípulos: vamos a Judea. Y en el versículo 8, que es algo muy importante, lo que nos dice lo que está ocurriendo. Los mismos discípulos dijeron: maestro, te van a matar. Si vamos para allá, a Judea, sabes bien que te van a matar. Hermanos, desde el momento en que Jesucristo toma la decisión de ir con Lázaro, es el momento donde comienza la hora. ¿Cuál hora? La que se había dicho desde el principio. Jesucristo muy bien podía o decir que no porque tenía miedo de que lo mataran, o cumplir con la voluntad de Dios. Y él dijo algo muy importante: el día tiene 12 horas y el que anda de día no va a tropezar. Pero el que anda de noche, dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Refiriéndose a lo que ya se sabe de parte de Jesús como luz del mundo. Aquellos que no entienden lo que está ocurriendo todavía no han recibido ese entendimiento de Jesús. Jesús sabe muy bien el tiempo. Y Jesús sabe muy bien que esto es necesario de que ocurra. Voy a terminar con esto ya. Ya son las 10:30 aquí. Dice: Jesús tiene que sacrificarse por su amigo que tanto ama. Jesús muestra el amor sacrificial. Recuerden, el vino es el sinónimo de la sangre, del sacrificio, pero también del amor. No hay amor sin sacrificio. Con el sacrificio de Jesús dio vida al hombre. Desde la quinta señal nos muestra el autor que los conflictos vienen, pero él
pero el yo soy está por encima del caos. Se avecina la confrontación con los judíos sacerdotes. El problema, hermanos, era con los sacerdotes, ¿no? Dicho sea de paso, no era con todos los judíos, ¿no? Muchos judíos lo seguían, inclusive, pues sabemos bien eso. El problema era con los sacerdotes, con la autoridad, ¿no? El mensaje, como bien dije, de la quinta señal es discipular, el no teman. Y en esta última señal viene el choque. Viene el regresar a los alrededores de Jerusalén para que empiece y para que termine el conflicto. Aquí en esta señal, Jesucristo se ofrece sabiendo que lo van a matar, regresa a Jerusalén, pero para darle vida a Lázaro. Y esto es el parteaguas de la obra, dar la vida por alguien. Y hasta aquí le dejamos, hermanos. Dios les bendiga. Hermano Julián, adelante. Muchas gracias, hermano Antonio. Agradecemos mucho su participación, clara como siempre, muy explícita, y pues bendecimos a Dios. Esta tercera clase ya la terminamos, solamente nos falta una que será la próxima semana, y con eso cerraríamos esta literatura juanina. Les queremos adelantar, como ya mi hermano Vicente Carrizosa la semana pasada nos comentó, ya tenemos la siguiente clase ya preparada. La siguiente clase va a ser hermenéutica 2. Ya el diplomado pasado dimos la básica, y el expositor va a ser nuestro hermano Carlos de Melo. Desde Argentina nos va a estar dando esta clase, y creemos que va a ser de mucha bendición, de mucho interés también, y profundizar un poco en la hermenéutica. Ya vimos lo más básico, ya vimos lo más esencial, ahora vamos a entrar en otra faceta. Invitados están todos, hermanos. En esta semana vamos a sacar ya el cartel promocional para también subirlo, y pues les invitamos para que también puedan tomar esta clase interesante con mi hermano Carlos de Melo. No sé si quisiera agregar algo, hermano Vicente. Sí, mi hermano Julián. Es nuestro hermano, su nombre completo es Ministro Marcos Gerson de Melo, ¿verdad? Y va a estar desde Argentina con nosotros. Vamos a agradecerle sobremanera el esfuerzo que hace, a ver cómo nos ponemos de acuerdo, porque hay un desfasamiento de como de 5 horas, ¿verdad, mi hermano Julián? O sea, si aquí son las 7, si en Tijuana son las 7, allá serían 7 y 5, serían las 12 de la noche. Pues ya sería otro día, ¿verdad? Entonces, a ver cómo le hacemos. Igual, agradecemos mucho a nuestro hermano Marcos de Melo, porque tiene mucho interés en participar, en apoyarnos, y bendecimos a Dios por la vida de mi hermano Marcos, que Dios le siga dando también la bendición. Bueno, hermanos, pues vamos a cerrar esta clase. Gracias, hermanos, por estar aquí al pendiente. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Les comento, nos queda solamente una clase, y pues esperamos en Dios que la aprovechemos también. Vamos a orar y así nos despedimos, hermanos. Le quiero pedir a mi hermano, ya no veo a mi hermano Rosendo. ¿Andas por ahí, Rosendo? Creo que así, aquí está. Hermano Rosendo, ¿nos quieres despedir en oración, por favor? ¿Me escucha? ¿Sí, va? Sí, varón, sí te escuchamos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos que nos das, Señor, donde, Señor, tú nos has hablado en la tarde, Padre. Te damos gracias por nuestro hermano que nos ha impartido, Señor, este estudio, Señor, y que sirva para nuestras vidas, Padre, y también para enseñarlo a otras personas, Padre. Bendiciones a todos los que estamos aquí, Señor, en esta plataforma, Padre, y que tú nos cuides esta noche, Padre, y que nos concedas nuevamente de mañana poder seguir con nuestras actividades, Padre. Así pues nos pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.